este contenido es Castor sin filtro, conversaciones espontáneas que tenemos en Castor y con nuestros amigos. Disfrútalo. Buenos días, estamos entonces en este conversatorio sobre A/B testing con Roberto Moraga. Como saben, eso es para que hablemos entre todos organizadamente, pero pues sin ningún limitante en lo que queramos aportar, sino que es más para aprender entre todos, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos. Adelante. Hola, ¿cómo están? Roberto, ¿Cómo les va? ¿Me ¿cómo está escuchan Roberto? bien? Muy Te bien. escuchamos muy bien, Roberto. Excelente, chicos. Perfecto, se No, escucha. gracias por la invitación. Súper, hola Daniel, veo caras conocidas, está Lucho. Bien, gracias por la invitación. San Andrés no lo veo, San Andrés está con cámara apagada, pero bien. Saludando a todos. Cuéntenme, ¿cómo partimos? ¿Hacemos un repaso de lo que era el método? ¿O el loop? Roberto, yo quiero que arranques con lo que explicaste ayer en el lanzamiento del libro, con esos 2 slides que me parecieron maravillosos para que todos entendamos mejor. Listo. Perfecto. Dale, déjame compartir aquí. Eso es del resumen resumido de lo que es la magia que hace el A/B testing. Es una maravilla. Mientras nos comparte Roberto, les quiero recordar que esto queda grabado, lo subimos a YouTube. Quien no quiera aparecer puede quitar la cámara. Igualmente los invitamos a que todos traten de tener la cámara para que tengamos una discusión más fácil, ¿sí? Bien. Confírmame si ves la pantallita. Sí, ya la vemos. Y así lo vemos. Perfecto. Este es una propuesta ya de cómo en un equipo pueden ellos empezar a hacer este ciclo de experimentación, que como lo hemos visto en veces pasadas, ¿sí? A esto le llamamos nosotros está muy grande esa letra, el método A/B testing, ¿vale? Entonces, esto tiene ahí, A/B testing, ahí, por ahí sí. Entonces, lo primero es, bueno, tener un equipo, ¿sí? Es esencial acá tener un equipo autónomo, ¿sí? Donde puedan tener capacidad de tomar decisiones, que hay una atmósfera de experimentación, de confianza, de autonomía. Y el otro día me preguntaban qué skills son buenos. Yo les diría gente de negocio, gente que sepa del dominio donde estén ellos insertos, ¿sí? Tienen que saber de negocio. Tiene que haber capacidades de hacker, de programación, ¿sí? Gente que hace código. Y análisis, ¿sí? Gente que sepa también de análisis, gente que conozca de lo que es una media, pero más que eso, que una media, que una correlación, cuáles son los datos, los datasets, que entienda, que sepa explorar data, ¿sí? Esas son capacidades esenciales. Ahí están los data scientists, los data analysts, data engineers, también son buenos elementos para un equipo como este, y no estar dependiendo de externo, de capacidad externa. Además, mucha creatividad, obvio, creativos totalmente, ¿sí? Capacidad de creatividad. Ahí les sugiero buscar, por ejemplo, yo Tetramap para armar equipos muy diversos. Y aquí necesitamos fuego, ya ahí se van a acordar de mí. Está la tierra, el aire, el agua, el agüita así, y acá necesito fuego, ¿sí? La creatividad y magia, qué bien, esa gente que piensa fuera de la caja. Ese elemento es esencial aquí. Bien, vamos acá. Tomamos un desafío de negocio, el que sea, ¿ya? Que sea pertinente y relevante, obviamente, que genere impacto en esa compañía, en sus clientes, en sus colaboradores, etcétera, etcétera, en ese entorno de vera. Bueno, una vez que determino ese desafío, buenas técnicas para esto son OKR, North Star Metric, por ejemplo, son buenas brújulas para este punto inicial. Ahí está, ejemplo, retención,
retención es clave. ¿Sí? Es tan importante como adquirir clientes, incluso mucho más que retener, porque genera un ciclo virtuoso la retención de revenue, te alarga lo que se llama el lifetime value del cliente, reduce los costos de adquisición porque mejor serán recomendaciones, y ahí empieza a crecer esto y empieza a generar mucha abundancia de compañía. Un ciclo virtuoso. Después tengo la satisfacción, obviamente, quiero mejorar la satisfacción, quiero monetizar, ¿sí? El revenue, y etcétera. Costos, quiero ser más eficiente, quiero generar ahí impacto económico en esta cuenta de resultados, lo que sea. Hay un desafío. Y aquí empieza el equipo a trabajar con la hipótesis, ¿sí? Ideas, ¿sí? Oye, ¿cómo podemos optimizar este indicador? Porque esto tiene que tener alguna medición, ¿sí? Aquí nos encontramos con números, tiene que haber un valor, ¿sí? Un número que yo digo, oye, ya estamos, esta es la línea base. Por ejemplo, ARPU, el ARPU es la media de ingresos mensuales de una compañía, no sé, $11,2, ¿sí? Ahí está el ARPU que tengo actualmente. ¿Qué hacemos para que esto suba? Y ahí vendrán ideas, ¿cierto? Y eso es lo que se trabaja acá. Entonces, a lo mejor una campaña de cross-selling, ¿cierto?, hará aumentar el ARPU de mis clientes. Una idea que alguien la deja ahí en un backlog. Y acá estas ideas se priorizan. Pasamos un filtro donde vamos a meter toda esta idea y sale una. ¿Sí? Esa una que yo quiero testear. Ahora puede ser esa una y otras unas, porque esto yo puedo trabajarlo en paralelo, ir haciendo experimentos en paralelo. Bueno, ese ARPU, si está en el ejemplo y quiero aumentar ARPU, el ARPU a lo mejor tiene que ver con engagement, o sea, cómo hago que la gente pase más tiempo con mi producto. También puede ser ahí una vía de tiempo de uso de mi aplicación. Por ejemplo, no sé si usted sabe lo que es la economía de la atención, ¿ya? El concepto es del mundo digital, donde las aplicaciones, estos servicios digitales buscan que nosotros pasemos mucho tiempo con los servicios, o sea, y sobre todo en el celular. LinkedIn son magos en esto, ¿ya? LinkedIn trabajan así, obviamente, haciendo experimentos, y son los gurús de hacer que pasemos ahí, estemos enganchados en la aplicación. Acuérdense de todo, oye, alguien te etiquetó, ¿sí? Ahí tienen ustedes un hack. Eso fue un hack, una idea, una hipótesis que testearon y que funciona, ¿ya? Alguien te etiquetó, alguien te comentó, y uno va directo a ver, oye, ¿qué hicieron de mí? Y empieza a crearse este ciclo, ¿cierto?, de engagement. Si hay engagement, bueno, hay cosas y cosas positivas detrás de estos servicios digitales. Bien, vuelvo al punto. Tengo acá una idea, pueden ser varias, digo, colocamos una de ejemplo, para maximizar ARPU, ¿sí? ¿Cómo maximizo? Luego que tengo esa idea, ¿cierto? Eso se llama, nosotros le llamamos tratamiento. Le pueden llamar tratamiento, versión, es una versión que tal vez es, armo un pop-up, tiene que ver con, oye, le voy a crear un push, una notificación push para que se recuerden, en mandar un mail, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese tratamiento, esa versión, o ese hack, también le llaman hack, ese es un truco, ¿ya? Que yo quiero testear, ¿sí?, con mis clientes. Porque creemos, la hipótesis dice que creemos que aumenta este KPI que queremos nosotros mejorar. Bien, ahora viene la pregunta, bueno, ¿con quién lo hago? Y ayer hablamos y tal vez se rieron, yo les dije, esto es como tomar vino. Ya cuando yo quiero catar un vino, es decir, ver la calidad y ver si me gusta o no, si yo me tomo la botella entera, no pasa nada, ¿cierto? Quedo borracho y no te puedo decir si es buena o mala. Si me tomo una gota, tampoco. Pero fíjate, los catadores, ellos sacan una cantidad que con eso, ellos dicen, que generan una conclusión, ¿cierto?, bien efectiva de la calidad de ese producto. Esto es lo mismo en la estadística, ¿ya? Es lo mismo, de mi población, esta es mi población de clientes que tengo. Ahora, estoy trabajando con clientes, esto puede ser también con un proceso, una transacción, depende del universo, ¿sí? Pero acá yo creo que lo que quiero trabajar es que mis clientes, ¿cierto?, puedan aportar más, ¿cierto?, ingresos a mi compañía. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí está la idea, ¿cierto? Mejor producto, nueva función, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo acá. Tengo acá mi parque de clientes y aquí yo tengo que esto trabajarlo, ¿cierto?, con un trocito, una cantidad que hay un. Si es muy poco, va a tener mucho error,
¿ya? Y no voy a estar tan seguro de los resultados que me den, a lo mejor es por casualidad. Y si es mucho, es ineficiente, ¿sí? Porque perdería tiempo y a veces es infantil hacer el tratamiento con todo. Además, si fallo, a lo mejor dejo la embarrada, ¿cierto? La embarro con todos mis clientes y eso tampoco quiero. Entonces ahí yo tomo un trocito chiquitito, que es este N que está acá. Y esto se calcula con unas fórmulas matemáticas que tú las puedes buscar. Hay páginas que recomiendo. Yo tengo un código en Python que está accesible por todos, que usan ciertas librerías, y hay páginas que de hecho en mi blog, en el capítulo donde hablamos de esto, hay 2 links a herramientas muy buenas de determinación de tamaños de muestra. Ahora, también doy el ejemplo acá cuando tú te tomas un examen de sangre. Si tú quieres ver colesterol, ¿cierto? O sea, hay una cantidad, o sea, una gota a lo mejor muy poco, pero si te sacan toda la sangre, en realidad no podrías vivir, ¿sí? Y tampoco genera el resultado que quieres. Entonces hay esa cantidad y aquí la matemática, la estadística, juega un rol esencial. Tomo esa muestra, también hablábamos que depende del caso de uso que yo quiera testear, ¿sí? Porque en mi parque cliente ellos tienen distintos ciertos journeys, distintos viajes, distintos momentos, distintos productos, entonces tengo que ser bien astuto en seleccionar. No es tan simple de hacerlo así de mi parque, a lo mejor tengo 1000 clientes y decir de acá saco 28, por ejemplo, que es lo que me dice el test estadístico, saca 28. No es de 1000. Tengo que tomar tal vez los que están acá haciendo por venta, ¿sí? Los que recurrentemente van a los canales de sucursal, de call center, tal vez yo quiero mejorar esa parte, entonces tomo de ahí. No voy a tomar un cliente nuevo, porque todavía ni siquiera se activa. ¿Te fijas? Entonces hay que ser astuto de cuál es el pedazo de mi segmento, de mi población que yo tengo que muestrear. Una vez que muestreo esto, bueno, ejecutemos paso 3, voy acá de ejecuta el experimento, ¿sí? Entonces, en el tiempo, si este es mi tiempo, yo esto lo veo de esta forma, mira. Acá tengo un pre-test, un pre-prueba, en ejecución, ¿cierto? Estoy ejecutando el tratamiento, ejecuto, y post-prueba. Ex ante y ex post, ¿cierto? Ex durex, así se le llama en la ejecución. En el pre, bueno, tendré mi parque de clientes, voy a inventar acá que tengo un 1000 y con 900 yo mantengo lo que tengo, ¿sí? O sea, aquí hay un placebo, así también se llama, o sea, no hago nada, lo dejo estático, no genero ningún cambio. Entonces, ejecuto nada, ¿sí? No aplica, ¿sí? No se aplica nada. Y un trocito acá, que son 100, a lo mejor mi tamaño decía aquí 100, es igual 100, a esto yo le aplico el tratamiento. Entonces tengo una muestra de control, esto se llama control, un grupo de control y tengo un grupo de tratamiento o de experimentación. Termina, y aquí digo, bueno, ¿cuál es la media acá? Lo más probable es que ese ARPU sigue siendo igual, 11,2, y después genero acá la media de este grupo que yo traté y que tal vez esto duró un mes, por ejemplo, ¿sí? Y tal vez aquí la media es 11,9. Entonces, eso es lo que yo después comparo y digo, generar este delta que ustedes ven acá de 70 centavos, ¿cierto? O 0,7 dólares. Es de impacto para mi organización, ¿ya? Y esas son las conversaciones, ¿ya? Porque hay que determinar cuál es el efecto que yo quiero lograr, cuál es el impacto que quiero producir en mi desafío de negocio que está acá. Ahora, acá yo te coloco eso, que es casi me parece técnico, a lo mejor te digo, oye, después yo hago un análisis, de hecho, aquí nos vamos al capítulo, al paso 4, donde medimos los resultados. Entonces yo tengo acá el A, que es mi hipótesis nula, así se llama, que a lo mejor tiene 11,2 dólares, aquí me pongo un poquito más técnico, y acá tengo el 11,7. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor estas curvas se topan. Y eso se llama empate técnico, y lo que decimos, oye, esa hipótesis no aporta, ¿sí? No aporta, hay que buscar otra. Ahora no, en este contexto, en esta coyuntura, con estas situaciones, no aporta, pero no la descartemos. A lo mejor en futuro, puede que sí, pero hoy día no sirve, ¿sí? Y eso es un aprendizaje, ¿te fijas? Y vamos por otra acá, otra hipótesis, y esto es un proceso, ¿cierto?, que no para. Un proceso continuo de experimentación.
Siempre va a haber mucho error. Siempre, cuando digo de error, es que a lo mejor no es cierto, no vamos a generar efecto. Pero eso ya nos permite, a veces genera mejor aprendizaje que incluso haber accedido a crear el efecto que queríamos, porque a lo mejor el negocio quería mover $2, a lo mejor. O sea, ellos dicen, mi efecto mínimo es a lo menos $2, es decir, llévate a $13,2. Ese ya es un efecto significativo para el negocio. Roberto, una Y pregunta. así, y así. Cuéntenme. Ahí estamos hablando del poder del que nos contabas hace 2 sesiones, ¿cierto? Ese sería ese poder. Eso, claro. Claro. Es el poder. $2, ¿sí? $2 lo define la compañía, o digamos, uno, por ejemplo, Sí. con la confianza, muchas veces dice, voy a trabajar con esta confianza, tiene que ser una confianza del 90, con el poder, uno podría también jugársela por algo, por el estilo, un 80 hablabas vos la vez pasada, o debería Claro. uno hacerse esas preguntas constantemente, viendo el experimento. Sí, mira, si ustedes no tienen todavía, hay datos que vienen preseteados, ya, preseteados. Uno generalmente trabaja con una confianza, con un nivel de confianza del 95%. Es decir, hay un 5% de error tipo 1 que se llama. Error tipo 1. Y la potencia es de 80%. Por lo tanto, tengo un error tipo 2, que el complemento del 80 del 20%. ¿Ya? Eso es como para partir. ¿Ya? Y de hecho, cuando ustedes vayan a las páginas que yo les compartí, que está ahí en el artículo, para determinar tamaño de muestra, ya está preseteado el 5, que también le llaman alfa, y el beta, que también le llaman el error tipo 2, de un 20%. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la historia, de hecho, se la puedo contar? ¿Por qué es 5 y 20? ¿Ya? Porque esto viene de un análisis, de una analogía que hacen con un juicio. No sé si el otro día lo conté, la del juicio, ¿no? No. Roberto Carlos, no, mira. Imagínate que tengo un juicio criminal. Entonces tengo una persona, ¿ya? Que tenemos, para un juicio y hay que juzgarlo. Entonces, la hipótesis nula dice que él es inocente. Inocente. Y la hipótesis alternativa es que es culpable, ¿sí? O no es inocente, ¿ya? Que es lo mismo, es culpable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a evaluar esto, me voy acá al jurado, ¿cierto? Está acá en el análisis, está la evaluación, ¿cierto? Aquí hay una investigación, y aquí hay 2 resultados. Que mi hipótesis nula, ellos no la rechacen, o que acá, atento con esto, porque es una combinatoria que cuesta un poquito entenderla, y la hipótesis, o el otro caso es que la rechacen. Entonces, si el jurado, los jueces, no rechazan la hipótesis nula, este señor queda libre, dice que es inocente, ¿cierto? Sería inocente. Bueno, ahí dice inocente, qué raro. Pero también ellos podrían decir, no, rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la que viene acá, que es la alternativa. Decimos que es culpable. Es culpable. Pero, insisto, esto es una investigación que ellos hacen, ¿cierto? Están ahí los antecedentes, etcétera, etcétera. Pero después hay que ver la realidad, ¿sí? ¿Qué dice la realidad? Que a lo mejor es difícil conocerla, o hay que esperar tiempo para conocer esa realidad. Y la realidad puede ser, tiene 2 condiciones. Que la H0 era verdadera y que la H0 era falsa. O sea, H0 era verdadera, es decir, realmente él es inocente. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, los jueces los declaran inocente y efectivamente era inocente, eso se llama nivel de confianza. Sí, es la decisión acertada. Check. Muy bien. O sea, los jueces dijeron que era inocente y en la realidad él era inocente. Pero ¿qué pasa si los jueces dijeron, no, es culpable? Cuando él era inocente, esto se llama error tipo 1, es el alfa. Error tipo 1. Esto quiere decir que enviaste a la cárcel a una persona inocente. ¿Se entiende? Mandaste a la cárcel a una persona inocente. Se equivocaron. Ahí hay un error. Bien, voy por acá. Nos dicen que el inocente
Dijeron los jueces que era inocente, rechazan la hipótesis nula, es inocente, pero en realidad era culpable, ¿sí? La H0 era falsa, porque él es culpable. Entonces acá tengo el error tipo 2 o beta, que es cuando yo dejo libre a un criminal, ¿sí? A alguien que debería haber estado preso. Y después tengo acá la potencia, que es lo que uno busca generalmente, como equipo de investigación o equipo de crecimiento, ¿cierto? De generar ese impacto, de generar efecto. Que es cuando yo tengo una decisión acertada, digo, es culpable, y efectivamente era culpable. Decisión también correcta. Entonces, fíjate acá que tengo dos errores, y les digo, ¿cuál duele más? ¿Cuál es más doloroso? ¿Mandar a una persona inocente a la cárcel o dejar libre a una persona culpable? ¿Qué tiene más dolor? ¿Qué cuesta más? El B. El tipo, El alfa, el tipo 1. El tipo 1, el el alfa. tipo 1, claro. En este ejemplo, ya, en este ejemplo, bueno. Por eso ellos dicen, no, a esto que tengo un error de un 5 y el beta, bueno, hasta 4 veces el error tipo 1. Y ahí está 5 por 4, 20. Es por eso, ya por esta analogía. Pero en los negocios, y yo les cuento, y de hecho esto tú lo puedes hacer con un test de embarazo, por ejemplo. Cuando ustedes tomen un test de embarazo, van atrás, o un test de COVID, pero vamos al test de embarazo, ustedes lo dan vuelta y dice error tipo 1, error tipo 2, búsquenlo, falso positivo, esto se llama falso positivo, esto se llama falso negativo, búsquenlo. Entonces ahí en el tema del embarazo es distinto, de hecho es más doloroso, el beta duele más que el alfa, entonces depende el contexto. Y en los negocios pueden ser lo mismo, ¿ya? El alfa tiene el mismo dolor que un error tipo 2 que sería el beta. Esto es, y con esto cierro, dame un segundo. En el negocio sería, les decimos a la empresa que teníamos una idea de crear un producto, hay que crear un producto que va a generar 3 millones de dólares. Bueno, ¿qué pasa? Lo construyen y no hace nada ese producto. O sea, cero aporte, cero. Ya, ahí tenía error tipo 1. Y eso ocurre mucho. Buscan en su compañía esos proyectos que están ahí, que iban a hacer algo y no movieron nada. Ahí tienen el error tipo 1. ¿Ya? Ahora, el error tipo 2 en ese caso es cuando alguien dijo hay que crear este producto que va a generar 3 millones de revenue y no lo hicieron. Y ustedes después se lamentan porque viene la competencia que sí lo hizo y te sacó ventaja. Entonces al final son 3 millones aquí o son 3 millones allá, es plata que destruiste. ¿Sí? Ahora sí, estimado, pregúntenme. Cuando yo hablo pues desde lo que yo trabajo en experiencias digitales, los experimentos que hacemos son de un botón, un pop-up o un cambio en un texto, son experimentos muy pequeños. Uno que tanto debería cargarle de responsabilidad a un cambio tan pequeño, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que el cambio que vas a hacer en una experiencia de 30 clics, vas a hacer un cambio en un solo clic, ¿cierto? ¿Qué tanto se le debería cargar ese 80%? ¿A vos te ha funcionado o uno debería exigirle menos potencia a un cambio tan pequeño? No, ese. A cambio chiquitito, con eso están, con el 80, porque el costo que hay detrás, el impacto que tiene tampoco es tanto, ¿ya? Es un clic, a lo mejor, claro, vamos a reducir tiempo, pero a lo mejor aumenta, ¿cierto?, la tasa de conversión, ¿ya? Entonces, parte con 80. A lo menos partan, porque yo cuando veo esto, nadie entiende el concepto de potencia. De hecho, hay críticas fuertes, ¿ya? Hay investigadores incluso, que les falta el poder, ¿sí? No entienden lo que es poder. ¿Sí? Y el otro día hablamos de Bayer y estos ejemplos, de eso hay mucho, ¿sí? Donde muestran el p-value, que es un indicador, ¿cierto?, que es la probabilidad que sea por casualidad. Solamente muestran eso y se quedan hasta ahí. Ahora, hay otra rama, yo siempre sigo la rama frecuentista, todo esto tiene una rama frecuentista. Hay una rama bayesiana, ¿ya? Que lo dejo ahí para el que quiera investigar, ¿ya? Que incluso es más simple que esto, es otra alternativa también a considerar. Yo sigo esta, que es la frecuentista, y me gusta mucho, es la que me gusta aplicar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, cuando usted hace un fármaco, cuando las compañías lanzan un fármaco nuevo, no sé, un analgésico, ellos aplican esto, o sea, es lo mismo. O sea, tú tenés, acá está, ahí está en riesgo la vida de las personas, entonces tú decís, oye, tengo un fármaco que actualmente genera un alivio por 3 horas, ¿cierto? Ya, 180 minutos. Y tú creaste, y tú tenías una hipótesis, mi fármaco mejora eso. Bueno, H0, la media es igual a 180,
H1, la media de alivio tiene que ser mayor a 180. Y ahí se empieza a trabajar este mismo método que yo le acabo de mostrar. Hacen un tratamiento con X personas y después comparan y ven lo que les da. Entonces, ese 192 que a lo mejor le da el fármaco nuevo que creamos, se compara contra ese y ahí se hacen las pruebas se calcula el alfa, el beta y la potencia. ¿Sí? Y te exige, la FDA te exige todo este paso a paso, por los datasets y bla, bla, bla. Pero entonces no te entiendo bien, ¿el alfa y el beta se calculan posteriormente o uno los define al inicio para... Al inicio, a priori, acá tú haces dos análisis. Ya hay dos análisis que no lo expliqué, pero está escrito ahí en el artículo. Cuando selecciones determinado esta muestra, hay un análisis a priori, donde usted incorpora el beta, el alfa y el tamaño del efecto. ¿Ya? El tamaño del efecto es lo que yo quiero mínimo producir con esta hipótesis, con esta idea. ¿Sí? O sea, a lo mejor en este caso tengo una media de $11 y el negocio dice, oye, si me moví $1, con $1 que mueva, ya bueno, ¿sí? Con $1, o $0.50, o $3, o sí, eso lo definen siempre un comité experto, los dueños del negocio, por ahí va, ¿sí? Satisfacción de cliente, a lo mejor tú conoces tu negocio, tú dices, oye Roberto, yo hoy día mido la satisfacción en una escala de 1 a 5, y según la COPC, que es una norma internacional de clase mundial de experiencia de cliente, me dice que tengo que usar el top to box, 4 y 5, y tengo que llegar al 95%. Y hoy día estoy en 62. Bueno, vamos trabajando poco, entonces a lo mejor sabéis que da saltos de 5% o de 10%. Ya, eso es el tamaño mínimo del efecto. Bien, después estoy acá. Ejecuto el experimento y en este análisis yo hago un análisis post-hoc. Este es post-hoc, que yo vuelvo a calcular. Porque a lo mejor me decía el experimento eran 100 y llegaron 80 clientes, se cayeron 20. O hiciste con 200, lo duplicaste, bien. Todos esos fenómenos se tienen que incorporar nuevamente acá. Y este es el que me dice la conclusión. Con este análisis post-hoc es con el cual yo tomo la decisión de escalar o no escalar esa idea, que es lo que hice acá, tomar acción. Perfecto. Mira, acá tengo un ejemplo de una compañía. Déjame mostrar acá. Esta compañía aplicó este mismo, ellos se llaman High Rise, ¿sí? Y ellos tenían una hipótesis, mira. La hipótesis que tenían una tasa de conversión de un 15%, eso era lo actual. La hipótesis era esta, mira, un cambio de la imagen de bienvenida aumentará la tasa de clic. Entonces ellos dijeron, bueno, esta imagen, ¿qué pasa si la cambio? ¿Sí? Te coloco una persona ahora. ¿Ya? Y después, ¿qué pasa si una persona riéndose? ¿Qué pasa si una mujer? ¿Y qué pasa si lo coloco en blanco y negro? ¿Y qué pasa si va un botón al lado? Y esos puros ¿qué pasa? Son distintas pruebas que van ejecutando. Bueno, ellos aumentaron, acá está el caso escrito, un 103% su tasa de clic. ¿Ya? Pero esto no es fácil de ir de lo actual a esto. O sea, entre eso y eso hay una serie de experimentos donde unos suben, otros bajan, otros quedan iguales, otros bajan, otros suben. Y como hablamos de interés compuesto, ¿se acuerdan? Ese 2%, ese 2% y así, claro, te genera este 103 de aumento. Pero cuando usted lo copia y lo pega, lo lleva a su compañía, porque no tiene la cultura de experimentación, no tiene este loop, ¿cierto? Este loop inagotable, ¿sí? No va a mover la aguja porque se desmorona rápido. ¿Sí? Si estoy copiando y pegando ideas de otro, no va a mover, no va a generar el mismo efecto. ¿Sí? Tiene que haber una cultura de experimentación donde haya estrategia, intención, máquinas, métodos, ¿cierto? Equipo, y esa obsesión, esas actitudes de mejorar y mejorar. Roberto, ¿me escuchas? Sí, Juan Andrés. Yo quisiera que abriéramos un poco los micrófonos y le diéramos la oportunidad a la gente de interactuar de cualquier manera que lo considere, preguntando, debatiendo, llevando la contraria, haciéndoles honor como al espíritu de la reunión, ¿cierto? Si alguien tiene como... Claro, por favor. Aprovechen que estamos callados Daniel, Jesus y yo. Están muy callados hoy. ¿Preguntas a Roberto? Hoy ¿Qué estamos piensan? juiciositos. ¿O cómo ven aplicado esto? ¿O qué?
Ahorita Roberto Carlos decía que no se le puede atribuir a un pequeño cambio como una gran responsabilidad. Yo digo dos cosas. Uno, yo digo que lo que hay que hacer es un experimentador en serie. Ujú. Y cuando se es un experimentador en serie, puede que algún pequeño cambio cambie todo, como fue lo de Flickr, que Pipe tiene el caso de Flickr, y un pequeño cambio que nadie esperaba cambió toda la compañía. O puede que una serie de cambios continuos te lleven a tener una compañía completamente diferente al resto. Entonces también yo creo que no podemos menospreciar el poder de la pequeña experimentación en serie. Ujú. Modera, De acuerdo. Juan, porfa, que debe estar en esto la discusión. Juan, y precisamente yo estaba ahí pensando también en lo que dijo Roberto Carlos, es que un botón, un cambio pequeño, puede ser el botón no me gusta de una red social y eso puede tener un impacto gigante. Claro, cuando es pequeño. Claro, Puede que en funcionalidad sea pequeña, pero en outcome sea gigantesco. Exacto. claro, O al el revés. One Click Buy de Amazon, que pues de hecho es una Eh, patente de ellos que es exacto. gigantesco, ¿cierto? Y que Y es un pues clic. yo creo que Roberto Ochoa desde su conocimiento en experiencia sabe cómo las pequeñas cosas muchas veces hacen más, ¿cierto, De acuerdo. Ah, tenemos una mano levantada, Carlos Gil. Carlos? A mí me queda faltando como un poquito de contexto si si estamos hablando de A/B testing de producto o de A/B testing de ingeniería de software, porque no sé si tienen la misma, pues yo les noto una diferencia porque en el A/B testing de software es ir eligiendo escenarios mínimos que te ayuden a saber que todo va a funcionar. Y acá entiendo que es un A/B testing escogiendo lo mínimo para demostrar funcionalidad o impacto en un cambio de producto. Entonces, estamos hablando de A/B testing de producto, ¿correcto? No A/B testing de ingeniería de software, de pruebas por allá. No, es de producto. Y en realidad, hola Carlos, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Bien, bien. Qué bueno, qué gusto verte. No, el método es genérico, ¿ya? Y no tiene que ver con testing de calidad del software, ¿ya? Sino más bien es de productos, de ideas, de servicios. Esto yo lo puedo llevar, como decía, esto se aplica, esto lo hace en la agricultura, ¿ya? El otro día lo comentaba. Oye, ¿cómo hago que una planta genere mejores frutos? ¿Cómo hago que algún tema social, por ejemplo, la tasa delictual, que se reduzca? Aquí, el método al final es el mismo, donde tengo acá un desafío, hipótesis, grandes, chicas, mientras más chicas mejor, siempre esa es nuestro mantra de menos es más, acuérdense, y tomo una muestra, tiene que ser bien escogida, o sea, no pueden ser 2 clientes o 2 personas y de aquí y de acá, no, por alfabeto, no, tiene que ser random también, ¿sí? Para que sea representativo y una imagen confiable. Ejecuto el tratamiento, comparo resultados y voy tomando acción, ¿sí? Si escalo, o lo replico o no, ¿sí? O busco otra y así sucesivamente. El bucle de la implementación. Y yo lo aplicaba en satisfacción de cliente mucho tiempo, ya haciendo growth hacking también en compañías de telecomunicaciones. Me preguntaban de los datasets, ya el otro día, detrás, el 80% de los datos de una compañía es Excel, EPA para allá, EPA para acá. No sé si conoce el protocolo EPA, ya, Excel para allá, Excel para acá, Excel para allá, así. Y de eso hay mucho, ¿sí? No es que todo esté en un SQL o una base más sofisticada. Pero eso, ya, yo diría que el proceso es de producto, es de servicio, es de un desafío ambiental, el método es mismo. Y ahí la invitación básicamente es como validar que las hipótesis son ciertas, porque yo creo que por lo menos en mi experiencia, lo que más me he enfrentado es que se asume mucho que lo que se está definiendo como hipótesis es lo que funciona y no validamos realmente si hay otras alternativas que pueden funcionar mejor. Y digamos que a priori se piensa que es más costoso probar otras cosas cuando en realidad nos podemos estar quedando con lo que menos efecto pueda tener, ¿cierto? Sí. Yo tengo una pregunta
y creo que hacia allá vamos pues, pero la tiro, son dos cositas en realidad. Una, entre el paso 5 y el retorno al 1 tenés un loop. ¿Qué quieres decir con ese loop? Y dos, cuando tengo múltiples variables, que yo creo que era el objetivo de hoy, si solamente no voy a hacer un cambio, sino que voy a hacer la suma de varios cambios. Digamos, hice 10 experimentos y de esos 10 experimentos, 4 salieron, ¿cierto? Puede ser que esos 4 juntos ya no tengan el efecto que yo estaba, que medí cuando solo medí uno de ellos, ¿cierto? Sí, no sé si me hago entender, ¿cierto? Para cambiar la imagen, entonces, bueno, el cambio 1 era que fuera una mujer, ¿cierto? El cambio 2, que el tamaño del título 1 fuera más grande. El cambio 3, que el tamaño del body text fuera más grande o fuera más corto, bla, bla, bla. Se aprobaron esos 3. Puede ser que cada uno de ellos por separado tuviera su potencia, me dijera, sí, apruébelo, implementelo, pero cuando lo sumo puede que no tengan el mismo efecto. Totalmente, sí. No, voy a la pregunta 1 y después paso a la 2. No, acá lo que digo es vuelve a empezar, ¿sí? Vuelve a empezar a por otra hipótesis, ¿sí? Toma de tu backlog, ¿sí? Y vamos por otra. Ahora, hablamos que podíamos, las compañías del D&D, por ejemplo, te tiene de esto, te corre 700 experimentos semanales, ¿sí? O sea, están corriendo, hay tracks de distintos experimentos y hay uno para ciertos clientes, para otros subsegmentos de clientes, y así. Cosas que sirven para uno y no sirven para otro. Vamos al tema de las pruebas mira acá las tengo, las pruebas multivariantes. Déjenme acá agrandar. Entonces, lo que yo acabo de explicar aquí, en primer lugar, para partir con A/B testing, son las pruebas secuenciales, ¿sí? Primero, da poquito, cambio un botón, y aquí ¿qué hago? Por ejemplo, quiero probar el tamaño de un botón. O sea, tengo un botón grande versus uno pequeño, y voy testeando. Y veo cuál gana, ¿sí? Cuál genera. A lo mejor empate, da lo mismo, ¿sí? Voy por el siguiente. Luego pruebo el color, azul versus rojo, ¿sí? Y cómo esto genera un impacto, un efecto en la variable de resultados que yo quiero maximizar. Luego de eso, veo el tipo de letra, times versus áreas. Y luego así, y así, pero siempre de 2 factores al mismo tiempo, ¿ya? 2 factores y sin. ¿Vale? Ahí tengo un ejemplo. Ahora, estas pruebas tienen un problemita, chicos, que son subóptimas, porque no estamos midiendo lo que sucede cuando los factores interactúan. Entonces, por ejemplo, puede ser que los usuarios prefieran el azul en promedio, pero prefieran el rojo cuando se combina con el área, ¿sí? Y en estas pruebas secuenciales yo no voy a ver esa interacción, ¿sí? Mira, esto es lo que pasa. Acá tengo un gráfico, ¿cierto?, de optimización. Entonces aquí voy a poner más zoom. Déjame si puedo poner más zoom. Ahí sí. Entonces aquí estás tú. Este es tu estado actual, ¿sí? Este es tu diseño actual, tu producto actual. Con las pruebas A/B secuenciales, yo voy a lograr esto, un óptimo local solamente. Eso es lo que yo, hasta donde puedo llegar. Si en el eje que está acá, que no se ve, a lo mejor es la satisfacción o la experiencia del cliente. Con las pruebas que le voy a poner ahora, yo puedo lograr esto que está acá, ¿sí? Que es lograr el óptimo global que hay detrás. ¿Cuáles de estas pruebas son las multivariantes que son más complejas? ¿Ya? Yo les recomendaría igual partan por esta, o sea, partamos con esta simple, ¿sí? Que en la medida que vamos ganando confianza y sensación de logro, y etcétera, pasamos a esta segunda. Aquí lo que utilizamos es un modelo matemático para identificar las combinaciones y luego elegir y ejecutar los tratamientos que sean, ¿cierto?, factibles de aplicar. Esto ¿cómo le llamamos nosotros? Prueba multivariante. Multivariante. Y normalmente significa que termina haciendo una prueba A, B, C, D, incluso más. Ejemplo de esto con los mismos 3 factores que hemos visto. Acá tengo el factor del tamaño y tengo el color. Entonces, fíjate. Si tengo tamaño y color, o color y tamaño, yo voy a tener 4 versiones. Entonces tengo una versión que es el botón rojo con un tamaño grande, botón rojo de tamaño pequeño, botón azul de tamaño grande y botón azul de tamaño pequeño. Ahí tendría yo 4 versiones y ya no 2, sino tengo 4. Esto es mucho mejor que lo otro, que irá haciendo de a poquito, porque esta me permite ver la interacción. Y detrás de esto hay una fórmula, ¿ya? Que son los niveles elevados al factor.
como ustedes ven aquí. Niveles elevado al factor. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos niveles, y cuando hablo de niveles rojo, azul, pequeño, grande, ¿ya? Estoy hablando de lo más simple, dos niveles, por ejemplo, dos niveles en la base. Y arriba, en el exponente, tengo los factores, que en este caso es color, y tamaño. Entonces, 2 elevado a 2, ¿cierto? Esto me da 4, que son esos 4 tratamientos que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿sí? Que estoy mostrando acá. Ahora, ¿qué pasa? Me dice Roberto, oye, aparte quiero ver el tamaño, el tipo de letra, Arial versus New Roman. Entonces lo mismo, tengo dos niveles, lo coloco acá, elevado a 3 factores, que acuérdate, factor 1, color, factor 2, el tamaño, el botón, factor 3, el tipo de letra. Entonces 2 elevado a 3 me da 8, y ahí tienes los 8 tratamientos que tienen acá, que sería botón rojo grande con Arial, botón rojo pequeño con Arial, y etcétera, 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 hasta que llegamos a los 8, de los cuales 8, a lo mejor tú me dices, Roberto, hay 3 que no aplican, que son imposibles, y son absurdos. Bien, está bien, ejecuta los 5. El que quiera aprender de esto, está DOE, Design of Experiment, que esto viene de Lean, ¿sí? Diseños de Taguchi, cosas así, búsquenlo, Lean. Y también pueden aprender de ANOVA, ¿sí? Que es cuando yo tengo que analizar varias tratamientos, varias muestras, ¿sí? Pero tiene la ANOVA un problemita que en algún momento lo podemos conversar. Pero ahí tienen, entonces, Roberto Carlos, sobre todo, un ejemplo de lo que son las pruebas multivariantes. ¿Se entiende? Esto ya es más sofisticado porque hay combinación y al cerebro realmente nos cuesta entender todo este mix, ¿sí? Súper interesante. Más preguntas, comentarios de la gente. ¿Qué hubo, Roberto? ¿Qué más? Don Jorge, ¿cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Don Jorge, tanto tiempo. Tanto tiempo. Tantos libros. Abadillo, tenemos una tecnología que ustedes no tienen para simular que estamos así juntos en una misma sala. Sí, sí. Fantástico. ¿Metaverso? El metaverso, puro metaverso. Roberto, lo que te iba a preguntar es, tienes, obviamente se requeriría, si tienes 4 experimentos o tienes 8 experimentos, entonces igual seleccionaría la población, etcétera, etcétera, y correrías esos 8 experimentos y tienes, no sé, 1 millón de usuarios, entonces tus 8 experimentos, identificas cuál es la población y a uno les correrías uno, a otros otros, a otros otros, a otros otros, y para que te haces tus 8 experimentos. Obviamente, me infiero yo, ahí sí el experto eres tú, a una persona no le pondría 2 experimentos, serían muestras distintas, con vos hay que ser preciso. La población es una cosa y la muestra es otra. Entonces serían muestras distintas, ¿cierto? Pero sería como que 8 subconjuntos de la población, ¿cierto? Y ya con eso yo lograría aprender mientras dura el experimento, cuál de esos 8 resultados serían los mejores, o el mejor, ¿sí? ¿Entiendo? Claro. ¿Cierto? Infiero que sería así. Claro, y puede haber algunos que son iguales, por ejemplo, que de estos 8 a lo mejor hay 2 que andan muy bien, y ahí habría que tomar decisiones económicas, cuál es más, tal vez desde el punto de vista de costo, más fácil, rápido de implementar. Por ejemplo, puede que todos te den igual, ¿ya? Y es mejor lo que existe, ¿sí? O sea, lo actual es mejor, y puede ser también, y puede que haya uno, y etcétera, etcétera. O sea, hay que dejar que los números hablen, como decíamos. Así que, y como tú dijiste, no puedo, son clientes, cada cliente vive una experiencia, ¿sí? No puede el mismo cliente estar en 2 porque si no, un poco como que perdemos objetividad, ¿ya? Por eso cuando vemos LinkedIn que te dicen, oye, ¿cuál más te gusta? En realidad eso no es una A/B testing, ¿ya? No, yo tengo que separar las muestras, ¿cierto? Y hacerlos vivir a ellos para no tener una carga o un sesgo, ¿sí? Que podría generar un resultado no correcto. Y un último aspecto, tiene que ver con que tenemos que ser capaces también, y esto para Roberto Carlos, que vive en el mundo de la experiencia cliente, de tener la mirada holística. Muchas veces por querer optimizar una parte del viaje de mi cliente o de mi funnel de crecimiento, como lo estén mirando, por ejemplo, quiero aumentar la activación de cliente en el onboarding,
y hago experimentos porque mi tasa de conversión tiene que ser muy alta y me están presionando, meto experimentos, genero buenos resultados, pero por hacer eso, a lo mejor genero impacto en la retención, ¿ya? Entonces allá baja la retención. O sea, es como tener un colador en un chorro de agua. Colóquenlo ustedes, van a ver cómo entra y pero se va todo. Entonces hay que ser ahí cuidadosos y tener la mirada holística, ¿cierto? Del sistema, ¿ya? Sistémica, y empezar a ver qué pasa, los efectos, ¿sí? Lo que va ocurriendo en esta interacción. También tengo una pregunta, no sé si alguien más levantó la mano, y es, vos normalmente cómo te vas, porque, digamos, por facilidad es más fácil del A/B, ¿cierto? Entonces uno podría irse en iteraciones constantes de pruebas A/B y tirar en paralelo varias opciones y ir escogiendo como hablamos la vez pasada, ¿cierto? Pero lo que vas a tener es un montón de resultados de pruebas A/B. En algún momento, después de tener todas las pruebas A/B, deberías verificarlo con esta prueba, digamos, de análisis factorial o de todo como nos la, pues, digamos, prueba ABC, no sé cuál sea el nombre, pero en algún momento vas a tener una validación de todos esos cambios que incluiste. O constantemente lo vas a tener, ¿cierto? Pero ¿cómo se haría hasta? Disculpa, Robert, no te sigo. La cosa es cómo se conjugan los dos métodos. Digamos, por facilidad uno siempre podría tener una B, pero en algún momento vas a tener uno de validación con este otro que incluye todas las variables. Claro, pero es uno o el otro. O sea, normalmente uno parte con las secuenciales, ya, no sé, lleváis 3 meses ya así, está maduro, y el equipo ya quiere más, ¿cierto? Y empieza a trabajar este tipo de pruebas multivariantes, ¿sí? Y finalmente se quedan con ese tipo de pruebitas, que son mucho mejores, y dejan de lado las secuenciales. ¿Vale? Perfecto. Pero no es solamente hacerla, sino Roberto, empezar a desplegarla. O sea, si algo funciona, despliegas. Después, o sea, independiente del camino de A/B testing o el camino de multivariante, igual también estás haciendo prueba estadística. Resulta, implemento. No es acumular pruebas y mirar con cuál monto, sino voy claro. Sí. Y esto se conecta con el canary releasing y técnicas de esas también. ¿Sí? Muy potente. Ahora, todos nosotros estamos Roberto, perdón, Roberto. Viviendo. Hay una mano levantada. De Cristina, adelante. Dale, Cristina. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristina. Súper bacano todo esto que están hablando ustedes y de esas cosas que se me ocurre. Por ejemplo, me pasó alguna vez, bueno, están mencionando que hacer un conjunto de varios pruebas de hipótesis, varios contrastes de hipótesis y todo esto, pero uno de los riesgos que a veces pasa cuando uno, digamos, se las da de creativo a diseñar a hacer pruebas de hipótesis, pues al azar, ¿cierto? A la jura, pasa que a veces puede que aparezca una tendencia en todos esos grupos, ¿cierto? Y parezca como una tendencia común, pero cuando uno hace combinaciones o suma estos grupos, cambia rotundamente la tendencia y desaparece lo que conoce uno como la paradoja de Simpson, ¿cierto? Entonces tiene que tener también uno como ese autocontrol o esa medición de riesgo al momento de hacer estos diseños de experimentos, para no caer de pronto digamos, en un análisis errado, pues, por esto. Pues, ¿Qué es la paradoja de Simpson? ¿Qué es la paradoja de Simpson para los que no tenemos ni idea de qué están hablando? Sí, yo no sé, están hablando entre ellos dos. Primero, mi primera pregunta es... Mi primera pregunta es ¿de dónde aterrizó Cristina? Ay, ¿cómo así? Porque, hola. No, maravilloso, me encanta, pero ¿de dónde aterrizaste? Está al lado de Daniel. No estoy al lado de Daniel. Con razón. Yo también tengo la misma tecnología que tienen Jorge y Juan, y por aquí tengo a Cristina. Listo. Dale, Cristina. Bueno, pero voy a apagar mi cámara porque no estoy organizada. Cristina es ingeniera matemática, entonces Cristina están hablando entre ecuaciones y están así viendo ecuaciones en la cabeza y todo ese cuento.
Se están hablando en binario, en puros unos y Entonces, ¿la ceros. prueba de qué? ¿La prueba de qué? ¿De Simpson? De Simpson. Sí, la paradoja de Simpson, pero es que es muy bacano y es muy chévere porque, bueno, yo creo que Roberto me corregirá porque él es estadístico, yo no soy estadística, ¿cierto? Pero yo pues me soy una gomita, Sí, yo pero manejo todos los modelos, pero no. laboralmente, cuando uno encontraba pues personas aplicando este tipo de cosas, ¿cierto? Pasaba mucho que mostraban y mostraban un montón de análisis estadísticos y mira, es que hice estos experimentos y estos son los resultados y tomé estos muestreos y bla, 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 bla. Y empezaron un montón de cosas. Y al final, esas estadísticas, pues a veces resultaban siendo engañosas, porque ¿cómo se dice? Porque al reorganizar la información de otra manera, habían tendencias que se opacaban o digamos, se contradecían con los hallazgos que habían hecho en el análisis, ¿cierto? Entonces, es una de las cosas que puede pasar pues entiendo yo que puede pasar con estos diseños de experimentos cuando se hacen, digamos, cuando se las dan de creativos, hay muchos que encuentran patrones, digamos, comunes, pero que sin ese ojo experto, que pueda haber un poquito más allá del ojo experto, pero más que todo, digamos, que de contexto de negocio, no solamente formación matemática, por decirlo así, o conocimiento formal, sino también contexto de negocio, conocimiento de negocio, que puedan, pues, digamos, dejar pasar esas cosas. Pero Roberto lo explica mejor. No, está muy bien, Cristina, excelente. Ahí las recomendaciones de cuidado que hablamos de los datos, de sea riguroso, tiene que haber un análisis riguroso, tiene que haber esta prueba completa, ¿sí? Con potencia, muestra la potencia, muestra tu error, ¿sí? Muestra los errores. Si no, bueno, los resultados se van a netear un poco lo que hace este Serio Simpson, que logro acá algo, pero cuando lo implemento en realidad con que se netea. Y un poco lo que te dice esto, mira, mejor me doy cuenta que a los clientes les gusta, como simple mortal que soy, lo que les estoy entendiendo es que es mejor mantener las cosas sencillitas, volver a lo básico y hacer pruebas sencillas, lo que decíamos al inicio, baby steps. Sí, pero mira No, aquí, exacto, un poco... incluso, Dale. Incluso hay una de las reglas, eso pues no sé, ustedes que son programadores y todo eso, en Python hay un Zen, una de las reglas de Python, del Zen de Python o algo así, no sé, decía que simple es mejor que complejo siempre, o sea, siempre si una solución simple funciona y una solución compleja, el aporte o la ganancia que da pues adicional es muy poca, pues conserve lo simple, ¿cierto? Eso puede pasar también con este tipo de contraste de hipótesis también. Pues claro. como Yo ahí quería, gracias Cristina, poner el tema de los datos, ¿ya? De cuáles son tus datos, cómo traigo la muestra correcta, que no era de todo, a lo mejor tengo que segmentar, generar un clúster y etcétera, porque lo que sirve aquí a lo mejor no sirve allá y se netea y genera el efecto que queríamos, y al final es puro efecto error tipo 1. Pero miren esto, les quería mostrar algo acá, que el Datasauro, que el otro día lo publiqué, mira, no sé si Cristina lo ha visto. ¿Qué es lo que tengo acá? Es un dataset, ¿ya? Hay varios datasets que empiezan a generar estos gráficos que están acá, en un dinosaurio. Tengo dos, un SX y un SY. X es el tiempo de atención de un cliente y el Y es la satisfacción, ¿ya? Y están mostrando correlaciones. De correlación, mira, es nula, muy poquita, o sea, hay nada de correlación. Aquí tengo la media del SX, que sería el tiempo de atención, Y la media de satisfacción. La división estándar de X, la división estándar de Y. ¿Qué muestro? O sea, lo que hay detrás de esto es que tiene los mismos números, 16 datasets, tiene los mismos números, pero gráficos totalmente distintos. Entonces, hay que mirar también. O sea, no es solo ver el numerito y listo, hay que graficar. Y acá hay ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en Inglaterra mostraron la relación que había entre la tasa de nacimiento y la cigüeña, ¿ya? O sea, empezaron a estudiar la población en Inglaterra de cigüeñas y la tasa de nacimiento. Y había correlación muy alta. Entonces, eso es una correlación espuria que se llama. Esos temas hay que incorporarlos acá, ¿ya? O que no todo es lineal, que no todos son reglas de 3, que 2 juniors dan un senior, que 2 mujeres embarazadas dan a un bebé en un mes, o que
junto a 18 niños recién nacidos y espero un año y tengo un soldado listo para la guerra. Y es otro ejemplo que podemos poner ahí en la palestra. Entonces hay parábolas, hay relaciones más exponenciales, logarítmicas, y eso también hay que, con lo visual, yo me puedo dar cuenta. Qué miedo este mango. Bueno. Esta pregunta está buena. Mira, Roberto, te pusieron, yo creo que está buena esa pregunta que hace Carlos. Dale, Carlos Quiroga. Esa me gustó, esa Quiroga está buena. Yo creo que él tiene gráficas de todo eso. Mira el chat, Roberto. Pero Quiroga puede hablar, que no le dé miedo. Que hable, Bueno, aquí hay una pregunta. Aquí está. Ah, qué loco. No, de la Dice que si hay algún estudio que muestre el ROI de aplicar estas pruebas. Sí, pregúntale a Facebook. Ahí está la mejor respuesta. Está buena la De hecho, respuesta. acá la tenemos, mira, en el libro con Jorge, de hecho, estos gráficos ustedes lo van a poder encontrar en el libro que tiene Jorge. Mira, acá les quiero mostrar estas quotes. Aquí está. Bueno, ahí tenía el revenue, el crecimiento del BNB a punta de experimentación, y ahí tiene el de Mark Zuckerberg de Facebook, el revenue hasta el 2021. Okay. Así es el abajo la mata de esta compañía, esa pequeña proyecto siempre. Oigan, son las 12:31. Si quieren, le tiramos el mentímetro a ver con qué seguimos la semana entrante, que ya lo preparó, ¿les parece? Excelente. Y antes de eso, ¿le puedo hacer un poquito de bullying a Carlos? Sí, que como ya hizo las 8 preguntas por el grupo de WhatsApp, entonces ya quiere hacer la pregunta acá. Esa estuvo buena. Entonces miren en el chat que ya Luisa nos puso el Menti para que votemos. ¿Con qué seguimos? La idea es que nos pueden escribir a Castor, o le dicen a cualquiera de los amigos o en los chats que están conmigo temas que quieran. Me han dicho estos temas esta semana, entonces para que cada uno vote sobre qué quisiera que trabajáramos la semana entrante con ese Menti. Votamos también. Expliquen, entran a este Menti y votan por alguno de estos. Entonces tenemos reflexiones sobre el mínimo producto viable, cómo medir la innovación, UX, diseño centrado en usuarios, DevSecOps, seguridad y confianza en evolución. Tenemos esas 4 opciones. Sí, la última opción es basados en los podcasts de Command Line Heroes. Les demos un minutito para que la gente... no vas a votar. No vas a votar. ¿Cuál es el 5-1 42. Ahí está. Hasta ahora van ganando las reflexiones sobre el MVP. Yo voy a votar por esa para no sentirme perdedor. Voy a votar por las reflexiones para no sentirme perdedor. Bueno, han votado 11. Sí. Ya vas a votar. Listo. 12, 13. Los otros están almorzando y quieren que creamos que están ahí. Ya pues. Cerramos. 13 es una buena muestra. Listo, 14. Entonces, dentro de 8 días hablamos de reflexiones sobre mínimo producto viable. Listo, perfecto. Por aquí nos vemos. Muchas gracias. Feliz tarde. Vale, nos vemos la semana antes. Si quieren, en los LinkedIn les compartimos para que vayan leyendo. Listo. Bueno. Vale, que estén bien. Gracias. Abrazos. Gracias.